mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Bienvenidos a un episodio más de su programa donde todo lo vemos con psicología. ¿Alguna vez has conocido a un adolescente con aptitudes sobresalientes o has sospechado que tu hijo pudiera ser alguno de ellos? Incluso has sospechado que tú podrías tener alguna de estas condiciones. O bien, ¿conoces cuáles son los desafíos a los que enfrentan chicos con aptitudes sobresalientes? De ellos y de muchas otras cosas más hablaremos el día de hoy en nuestro programa con psicología. Para ello traemos a una invitada especial. Ella es la doctora Gabriela Ordaz. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes, Erika y Alan. Muchas gracias. El placer es todo nuestro que haya aceptado la invitación y que pueda estar aquí con nosotros el día de hoy. Es todo un honor tenerla con nosotros. Además, el tema padrísimo, es increíble. Yo desconocía mucho y apenas que me empecé a empapar para el programa, vaya, estoy asombrado. Y yo creo que nuestros espectadores también se van a ir con esa experiencia el día de hoy. Pues, para empezar, me gustaría que nos compartiera qué son estas aptitudes o a qué se refiere cuando hablamos de un adolescente con aptitudes sobresalientes. Bueno, el estudio de los alumnos con aptitudes sobresalientes tiene ya un buen ratito. En México es relativamente reciente. La SEP los define como aquellos alumnos que destacan significativamente de su grupo de pertenencia. Este es un dato muy importante. No quiere decir que solamente se mida a través de un CI, ¿no? Como en unas definiciones anteriores, que se marcaba con un CI a partir de 130. Entonces, la SEP nos da esa amplitud de ver que es no solamente con el CI, sino que tiene que destacar significativamente del grupo al que pertenezca. Entonces, ese es un elemento muy importante. Y bueno, también otro de los elementos que es importante es que se requiere darle atención a este grupo de personas que sobresalen. Okay, muy bien. Y como docente, ¿cómo puedo identificar a un niño con aptitudes sobresalientes? Muchas veces hay profesores que identifican que tienen niños con estas cualidades, pero no saben qué es lo que pueden hacer. Entonces, ¿cómo puedo identificar que tengo entre mis alumnos a un chico sobresaliente? Bueno, entre las características que tenemos tenemos varias áreas, ¿no? La parte cognitiva es una de las áreas importantes. Entonces tenemos altos niveles de capacidad intelectual. Tenemos altos niveles de creatividad, de autoconcepto, en especial el académico, y alta motivación o compromiso con una tarea específica. Entonces, esos son como los elementos que se deben de evaluar. Cuando yo tengo que identificar a un alumno, le tengo que realizar una serie le tengo que aplicar una serie de instrumentos que me permita identificar que el chico cumple o no cumple con estas características. Pero el docente, ¿cómo lo puede identificar? Pues a través de las conductas del propio chico. Entonces, elementos importantes: uno, que pregunte mucho, que esté cuestionando constantemente lo que está aprendiendo, que constantemente esté revisando lo que yo como docente digo, que haya coherencia en lo que digo, lo que dije ayer con lo que digo hoy. Entonces, también otro elemento importante que pueden ocuparlo como indicador los docentes es el alto perfeccionismo que tienen estos chicos. Entonces, son perfeccionistas de acuerdo pues a sus niveles. Ajá, entonces quiero que las cosas se hagan así como yo considero que son correctas. Entonces no solamente son perfeccionistas con ellos mismos, sino también con todos los demás. Ese es también otro de los indicadores que puedo identificar en este marco más sencillo, sin la utilización de instrumentos. Entonces, por lo menos esas dos cuestiones, que constantemente me esté cuestionando, que parezca muy crítico, y otra, pues que sea perfeccionista. Otro elemento también que es que todavía en los primeros años de adolescencia
puede ayudarnos a identificar es su amplio vocabulario. Ellos pueden tener o utilizar en su lenguaje palabras sofisticadas. Y entonces también con eso nos damos ese primer indicador. O sea que son 3 indicadores. El primero es que sean muy críticos, que cuestionen todo. El segundo es que tengan esta pues, capacidad, ¿no? de sobresalir en comparación con sus compañeros. Y el último pues es que nos comentaba, ¿no? De cómo pues los chicos de pronto tienen esta habilidad de utilizar un lenguaje mucho más amplio, o como lo dice, ¿no? Sofisticado, que a lo mejor son palabras o conceptos, ¿no? Que no son propios de su edad, sino podríamos pensar que son de chicos más avanzados, ¿no? Así es, el perfeccionismo también, no se nos olvide por ahí, el perfeccionismo también es un elemento de suma importancia. Entonces, cuando veo que mi alumno quiere que yo como docente sea perfecta o que sus compañeros sean perfectos, entonces ya me está hablando. Entonces debe de tener estos indicadores el docente como para empezar a sospechar que ahí hay algo. ¿Y este perfeccionismo viene de los papás o tal cual viene de los chicos o cómo funciona? Bueno, muchas características pues también se aprenden en casa, definitivamente, pero esa es una de las características del propio chico. Entonces empiezan a ser muy, muy perfeccionistas, en todo su ambiente, desde los padres, desde sus compañeros, ¿no? E incluso el propio adolescente puede ser perfeccionista con sus propios padres, ¿no? Entonces, a lo mejor le criticamos el lenguaje que ocupa, ¿por qué no ocupó ciertas palabras? En algunos de los casos, algunos papás buscan estrategias para que los chicos no se les suban a las barbas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso en Zaragoza, en la FE Zaragoza, donde el papá, la mamá se iban al baño a buscar algún concepto que su hijo le decía, con el objetivo de que no quiera subirse a las barbas, no quiera sobresalir o que vea que sí pueden darle respuesta a esas necesidades que el chico tiene. Entonces, es perfeccionista en todos los ámbitos y sí también puede influir, por supuesto, la familia en su rendimiento. En algunas ocasiones los papás, bueno, suelen llenarlos de actividades, ¿no? Porque como son muy talentosos, como pueden acabar muy rápido las tareas, entonces lo que quiero es meterlo a muchas actividades. Y entonces, bueno, empezamos también a generar ese perfil de este chico con aptitudes sobresalientes. Entonces también entre las recomendaciones para los padres, bueno, pues es que no los saturemos y que sepan también los papás que no pueden ser perfectos en todas las áreas, ¿no? Que siguen siendo seres humanos y que van a cometer errores y es parte del aprendizaje. Bueno, tuvimos por ahí una dificultad, pero creo que se está entendiendo cuál es el punto. Creo que cuando hablamos de chicos sobresalientes, ¿no? Lo primero que pensamos es prácticamente ya tienen la vida resuelta y se imaginaría que tiene que afrontar todos estos desafíos de los que ya nos está platicando la doctora, ¿no? Tan solo el hecho de usar palabras que de pronto los adultos no entiendan, no comprendan, ya puede ser una barrera de lenguaje, ¿no? Algo que dificulta la empatía en este tipo de chicos, ¿no? Y cuando intentan darse a entender o cuando demandan, cuando exigen cierta perfección, ¿no? Porque veíamos que esto es una característica importante de ellos, pues también se enfrentan a una frustración constante, ¿no? Obviamente no todo es perfecto y día con día estar enfrentando esto, pues es otro desafío muy importante en términos psicológicos y conductuales, ¿no? Así es. Muy bien. Bien, a mí me gustaría, doctora, si nos pudiera comentar, porque también se ha dicho que, bueno, estos chicos que son sobresalientes de pronto en el aula tienden a distraerse o a mostrar cierto desinterés, pues porque ya van adelantados, ¿no? Con respecto a su grupo o en comparación con sus pares. Y de pronto pues empieza a confundir este desinterés, no tanto como que sea un chico sobresaliente, como más bien si fuera un chico desinteresado en la parte académica.
un profesor, ¿cómo podría diferenciar si este desinterés es realmente por un chico que no le interesa la escuela o más bien es por un chico con estas características? Tenemos que ver estos 3 indicadores que decíamos hace un momento, pero además cuando son muy veloces en responder. Generalmente también se enfocan mucho en temáticas que les llaman la atención, ¿no? Entonces, entre las temáticas que les llaman la atención, bueno, pues son las matemáticas, las ciencias, hay otras áreas. Sin embargo, bueno, pues estos también son muy importantes para ellos. ¿Cómo los vamos a poder diferenciar? Generalmente si empiezan a acabar rápido las tareas, entonces ellos se van a empezar a aburrir y van a empezar a aventar papelitos para sus demás compañeros o van a empezar a distraer a los demás. O definitivamente desconectarse. Entonces, cuando el maestro observa que un alumno acaba muy rápido las tareas, cuando un alumno se está aburriendo, cuando me hace preguntas sofisticadas, cuando ocupa este lenguaje complejo, cuando tiene alto perfeccionismo, entonces sabemos que por ahí va el asunto, ¿no? Que no es que tenga problemas de aprendizaje, sino que tiene estas altas capacidades. Y bueno, es tan común que estos alumnos con aptitudes sobresalientes tengan problemas en la parte académica, ¿no? Se ha registrado o hay diversos estudios donde nos muestran que hasta el 70% de los chicos con altas capacidades puede tener un bajo rendimiento académico o puede tener problemas escolares. Y bueno, tiene que ver pues porque se aburre, porque deja de contestar ciertos cuestionarios o ciertas tareas que le parecen repetitivas o porque ya hay una confrontación o parecería que está confrontando al docente y entonces esto le genera problemáticas, ¿no? O que está pensando o está... no hay una solución de la forma que el docente le está enseñando. Pensemos en multiplicaciones o algunas situaciones donde él ha optimizado la solución del problema y el docente quiere que lo realice de la forma en que él le enseña. Y entonces, bueno, pues tiene consecuencias en las calificaciones, en este rendimiento. Pero bueno, como docentes, pues tenemos esta oportunidad de observarlos, de ver estos indicadores para que tengamos esa posibilidad de pedirles que hagan un diagnóstico. Yo creo que muchas veces a todos nos llegó a pasar que en el salón de clases había un niño que era el que se la pasaba haciendo bromitas a los compañeros, aventando papelitos, como usted mencionaba, y nosotros lo calificábamos como el niño que es el niño desastre, etcétera, etcétera. El niño problema, ¿no? Cuando en realidad pues podemos hablar de un niño con aptitudes sobresalientes, ¿no? Wow, eso es sorprendente. Sí, es interesante porque, como lo dijo la doctora, el 70% de los chicos que tienen estas aptitudes sobresalientes pues muestran este síntoma, se podría decir, ¿no? Tener problemas académicos. ¿Quién lo pensaría, no? Lo lógico sonaría al revés, ¿no? Los chicos sobresalientes van muy bien en la escuela sin ningún problema, ¿no? Claro. Y resulta que no, el 70% tienen problemas académicos, tienen un bajo rendimiento académico además. Así es. Yo creo que en casa muchos de los que nos están escuchando, mi hijo tiene bajo desempeño seguramente sobresaliente. Pues bueno, si además de este bajo desempeño logran identificar todo lo que ya nos compartió la doctora, pues sería bueno que sospecharan, que empezaran a sospechar sobre la posibilidad de que su hijo tenga estas características. Así es. Ahora, hablando de los padres, doctora, ¿qué pasa si yo como padre de familia identifico que mi hijo tiene aptitudes sobresalientes? ¿Cómo le puedo ayudar o qué necesito hacer para que él se sienta cómodo, etcétera? Bueno, la SEP, de forma general, se tiene 3 tipos de apoyos para estos chicos en la escuela, y ahorita les voy a decir dónde entrarían los papás. Entonces, tenemos primero algo que se llama agrupamiento, que son escuelas especiales.
Son muy limitadas las que tenemos aquí en México, están en otros estados, no están en la Ciudad de México, pero tenemos escuelas donde hay agrupamiento. Entonces, en este agrupamiento, ¿qué es lo que hacen? Se hace una selección, se hace un grupo de pruebas para después aceptar a este niño dentro de esta escuela especial. Hay 2 escuelas, les comento, en México. ¿Qué puede hacer el papá? Bueno, pues trasladarse para allá. Pero seamos también muy sinceros, ¿no? En algún momento el chico va a salir y tiene que convivir con todos nosotros. Entonces, bueno, pues es también el agrupamiento, a lo mejor va a convivir con gente con estas altas capacidades, pero se pierde la oportunidad también de convivir con todos nosotros, que tenemos una gran riqueza por dar, ¿no? Entonces, todos los niños en las escuelas con todas las habilidades podemos aportar a que todos aprendamos de todos. Entonces, bueno, tenemos esa parte del agrupamiento y el papá, ¿qué es lo que hace? Pues moverse, pero puede mover muchísimas cosas ahí. Hay la segunda opción de atención que genera la SEP, es la aceleración. La aceleración es brincar de grados escolares. Entonces, bueno, se hace todo nuevamente, ¿no? No es solamente llegar con el docente y decirle, bueno, mi hijo tiene altas capacidades o aptitudes sobresalientes, por favor, brínquemelo de grado escolar, ¿no? Tenemos que hacerle toda una evaluación para saber si emocionalmente también va a tener las herramientas para aguantar ese nuevo contexto. Entonces tampoco es tan fácil y tan rápido. Y por último, el enriquecimiento. Entonces, el enriquecimiento hay de diferentes tipos, dentro del salón de clases, dentro de la escuela y fuera de la escuela. ¿Qué nos toca a los papás o qué les toca a los papás que tienen un hijo con altas capacidades? Bueno, pues les toca generar ese ambiente, también apoyar a la escuela. La escuela, ¿qué es lo que hace? Puede ampliar el currículum. Entonces, si el niño ya sabe, por ejemplo, sumar con números arábigos, a lo mejor le enseñamos a sumar con números mayas. Entonces, ampliamos la información que tenemos. Entonces, buscamos que me entregue cosas mucho más sofisticadas, que cree cosas a través de la misma tarea, de la misma secuencia. Podemos ocupar el diseño universal del aprendizaje y ponerles objetivos mucho más amplios, pero tiene que ver con la amplitud del currículum, la extensión de forma horizontal más que de forma vertical, más que darle muchos temas, es ampliar los temas. Y bueno, los papás, ¿qué podemos hacer? Pues generarle el gusto por la lectura, generar esta parte de acercarlo a diversas instituciones. Por ejemplo, tenemos una organización muy importante para la ciencia que es Pauta, es Programa Adopta un Talento, y entonces a través de Pauta, por ejemplo, hay programas de ciencia. Entonces también pueden acercarse a ese tipo de programas, proveerle enriquecimiento a su hijo. Entonces también otra de las actividades, además de acercarlos a varias organizaciones o grupos, pues es el acercamiento a la lectura, pero también muy importante no sobresaturar al alumno. Es muy importante que tenga tiempos de aburrimiento, porque el aburrimiento me va a generar que yo quiera hacer cosas y que se puedan plasmar, adherir mejor los aprendizajes que haya yo tomado. Hasta el aburrimiento puede ser muy benéfico para el alumno, para todos en general, pero específicamente para este tipo de alumnos, porque de repente cuando se les da el diagnóstico a los papás, empiezan con dos, o pasan dos fenómenos, ¿no? Primero, empiezo a presumir que mi hijo tiene aptitud sobresaliente y entonces en casa empezamos la batalla. No, es que lo sacó igualito a mi familia, ¿no? Es que te acuerdas que mi tío y mi papá y viene de mi genética, y el papá también se pone el saco y dice, no, lo heredó de mí. Y ya después que nos pasa esa euforia, entonces viene la realidad. Y entonces empezamos a ver todas las necesidades que este alumno va a tener, ¿no? Entonces, desde enseñarle a debatir, a ser crítico de forma muy empática con los demás, hasta desarrollar habilidades, qué hacer en caso de que me aburra.
¿sale? ¿Qué puedo yo hacer dentro de mi salón si esto ya lo aprendí? Entonces, generar estrategias, también la creatividad, también que no necesariamente tiene que ser salir todo bien, ¿no? Que también los errores son importantes para el aprendizaje, también es uno de los elementos que son sumamente importantes enseñarle a estos chicos. Y eso también se aprende desde casa. Papás, por favor, a respetar mucho al docente que tenga su hijo. Entonces, evitamos absolutamente en todo momento hablar mal del docente. Se han hecho estudios, Erika, Alan, se han hecho estudios donde se revisa si un alumno con aptitudes sobresalientes necesita un maestro con estas capacidades, y en lo absoluto, ¿sale? Los estudios nos demuestran que no lo necesitan, que necesitan esta convivencia con todos los demás, con todas nuestras demás habilidades, ¿sale? Entonces, papás, por favor, hacerse cómplices, a trabajar mucho entre ustedes y los docentes. Sí. Muy interesante. Sí. Muchas veces yo creo que la mayoría haría distinciones, como usted lo comenta, ¿no? Ay, es que mi hijo es sobresaliente, ¿no? Y pues vemos que lo tenemos que tratar normal, es un niño normal, ¿no? No tenemos que darle tampoco, pues, un poder sobre sus hombros con el que después, pues, va a traer problemas psicológicos. Así es. Así como cada uno tiene características o necesidades diferentes, pues estos chicos también tienen sus necesidades específicas y simplemente hay que atenderlos como lo que ¿no? Para normalizar su situación y que no se sientan también como algo extraño, ¿no? Como alguien, hasta podría parecer como un defecto en algún momento, ¿no? Sí. Entonces, darle la mayor naturalidad, el mayor apoyo psicológico, ¿no? Como lo decía la doctora, también trabajar del lado de los docentes, ¿no? Y no preocuparse porque a lo mejor el docente no pudiera tener la capacidad de trabajar con estos chicos, pues ya lo dijo la doctora, hay estudios que dicen que sí se puede, ¿no? Así es. Entonces, ese sería el trabajo de los papás, ¿no? De ir de la mano de las autoridades académicas para que estos chicos puedan adaptarse a la mejor forma. Y ver estas opciones que ya nos dijo, ¿no? Esto del aceleramiento y todo lo que todos los tips que ya nos dijo, que ya no lo repito porque son muchos. Muy bien. Yo quisiera hacerle otra pregunta. Ya nos dio algunas herramientas, pero ¿qué pasaría si dentro del público hay alguien específicamente que dice, yo sospecho de todos los indicadores que dijo la doctora, yo le puse palomita a todos, creo que mi chico cumple con estas condiciones, ¿a dónde lo podemos orientar o qué le podemos recomendar? Bueno, sí es muy importante que si sospechan, sí hagan un diagnóstico, puede ser con un psicólogo especializado, por favor, en el área educativa. Tenemos en el país solamente identificados a una muy pequeña parte de la población. Entonces, en el año pasado se habían registrado 15,828 alumnos con estas altas capacidades, lo que quiere decir que eran el 2.17% de la población que tiene aptitudes sobresalientes. Entonces, aguas, por ahí están perdidos 98%, ¿sale? Entonces, bueno, si sospechan, sí hay que ir a hacer una evaluación. La FE Zaragoza tenemos también este trabajo, tenemos muchos años ya trabajando no solamente con adolescentes, sino también desde nivel primario. Entonces, busquen ese apoyo, ya sea de la UNAM o de un psicólogo, pero que sea del área educativa, por favor. Perfecto. Pues ya lo escucharon, la doctora tiene todos los medios, ¿no? Si alguien del público dice, creo que mi hijo tiene o sospecho que tiene estas características, pues puede contactarnos y nosotros los canalizamos directamente con la doctora para que ella les dé la mejor orientación posible hacia dónde dirigirse en esta situación. Así es. Pues una vez más se nos acabó el tiempo y queremos agradecerle a la doctora Gabriela Ordaz por haber aceptado la invitación. Híjole, es un tema impresionante e increíble, ¿no? Muy rico, la verdad. Bastante. Muchísimas gracias por haber aceptado y pues por venir a hablarnos de un tema tan importante. Un placer hablar desde ayer con ustedes, ¿no? Conocernos y compartir estas experiencias. Así es. Claro que sí, el placer es todo nuestro y a mí me gustaría extender la invitación por si gusta próximamente. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Muy bien. Pues
pues ya lo escucharon, así llegamos una vez más a un final de este programa donde todo lo vemos con psicología.